Buenas tardes a todos. Os doy la bienvenida en nombre de ADEMAFAS, la Asociación de Antiguos Mandos Superiores de la Fábrica de Sevilla. Muchos de vosotros nos conocéis por haber participado en nuestros viajes y excursiones que ahora, pues, por la situación de la pandemia, hemos tenido que suprimir. Quiero agradecer en primer lugar a Enrique Tapias, que nos va a dar una conferencia que yo creo que es muy interesante. Es un tema que si en vez de corresponder a la historia de España fuera de la historia de Francia o de Inglaterra, pues tendría sería mucho más conocido en el mundo. Y quiero dar también las gracias al Colegio de Ingenieros Agrónomos por la facilidad que nos ha dado para utilizar sus instalaciones. Voy a hacer una brevísima semblanza de Enrique Tapias y enseguida le paso a él el micrófono. Enrique Tapias es, como ya sabéis todos, capitán de navío en la reserva y doctor en historia. Nació en Vigo en el año 43, ingresó en la Escuela Naval en el 62 y salió como alférez de navío en el 67. A lo largo de su vida profesional ha estado embarcado en distintos barcos de guerra, ha mandado un dragaminas, ha sido segundo comandante del destructor Alcalá Galiano y ha pasado 14 años trabajando para la OTAN en Luxemburgo como jefe del departamento naval en la agencia logística de la OTAN. En el año 2008 se retira como capitán de navío, pero ya antes en la UNED había iniciado el licenciarse en historia. Después de obtener la licenciatura, hace el doctorado en el Departamento de Historia de América de la Universidad de Sevilla, con una tesis sobre el teniente general Manuel López Pintado, que vive entre 1677 y 1745, con el título Ascenso económico y social de un comerciante y marino en la carrera de Indias. Yo le he oído diversas conferencias porque es un auténtico especialista en la carrera de Indias y ha hablado de que a lo largo de esos casi 400 años pues ha habido más de 400 flotas, la mayor parte de las cuales no están estudiadas. Ahí hay material grande para hacer tesis doctorales. Es académico correspondiente de la Academia de Bellas Artes del Puerto de Santa María y de la de Artes y Ciencias Militares de Madrid, y también es miembro del número del Ateneo de Cádiz. No sé si lo he dicho antes, suele venir con frecuencia acompañándonos en nuestros viajes y excursiones de ADEMAFAS. Ha publicado 2 libros. El primero se llama El almirante López Pintado, el duro camino del éxito en la carrera de Indias, por la Universidad de Sevilla, publicó en el año 2017, y Colbert y Patiño, grandes hombres de Estado con Luis XIV y Felipe V. Lo ha publicado en el 2019 en la carrera de Indias. Y ha sido el asesor histórico en el documental de televisión española del año 2017, El viaje del samurái. Y ya, sin más introducción, doy paso a Enrique, que es lo que nos interesa escuchar. Al final hay la posibilidad de hacer algunas preguntas, así que los que queráis pues podéis hacerlas. Muchas gracias, Juan.
por la presentación, por invitarme a dar esta charla y por dejarme tu sitio para poder enfocar a la cámara. Buenas tardes a todos, saludos a todos los socios y amigos de ADEMAFAS en esta hora de siesta profunda, posiblemente con un café al lado o, quién sabe, incluso un gin tonic. Bueno, yo quería comenzar hablando y comentando que nos encontramos en pleno quinto centenario de la expedición de Magallanes a las Molucas. Y alguien dirá, oye, esto parece ya pasado. La realidad es que, bueno, todas las conferencias, exposiciones y demás eventos relativos a esta expedición se celebraron en el 2019, pero claro, coincidía con la partida de Sanlúcar y de Sevilla. Pero la realidad es que la expedición en estos momentos sigue funcionando, ya que hace solamente el año que viene, en septiembre del 2022, cuando la nao Victoria, y qué pensamiento más profundo tenía el que le bautizó la nave, pues llegaba con Juan Sebastián del Cano a Sanlúcar y luego a Sevilla. De modo que podemos hacer un cálculo de por dónde se encontraba Magallanes en la fecha de hoy, 24 de marzo de 1521. Y mira por dónde resulta que está en Filipinas, por lo que realmente esta conferencia pues, va a ser un tema de actualidad. Se encontraba exactamente en Cebú, que era donde había llegado después de haber pasado por la Isla de los Ladrones, en las Marianas. Llegó a Cebú, en Cebú lo recibieron los indígenas, bueno, y el rajá de Cebú con los brazos abiertos, una vez que se cercioraron de quiénes eran estos foráneos que llegaban a sus tierras, porque Cebú era un lugar donde había cierta relación comercial con navíos extranjeros. De modo que Magallanes consigue convertir al cristianismo al pueblo de Cebú y, bueno, no solamente el pueblo de Cebú, sino incluso las islas adyacentes se fueron convirtiendo, excepto una donde reinaba, pues, bueno, un cacique enemigo profundo del de Cebú. Ahí Magallanes tuvo un subidón y con unos cuantos soldados que podía haber llevado muchos más, incluso el rey de Cebú le suministraba indígenas para apoyarlo, pero dijo que no hacía falta. Bueno, pues Magallanes, que siempre había sido muy previsor y prudente, ahí metió la pata, calculó mal el ataque y encontró la muerte. Fallecería concretamente el 27 de abril, de aquí a un mes. Bien, quiero aprovechar este punto para hacer un pequeño paréntesis, porque estamos hablando de un quinto centenario, pero es que hay otro quinto centenario que deberíamos estar celebrando ahora mismo y que por desgracia no lo estamos haciendo, y es porque, bueno, pues el actual gobierno parece que le ha parecido poco prudente el poder celebrar un acontecimiento que podría molestar a algunos personajes del otro lado del Atlántico e incluso a algunos de este lado, de los llamados progresistas poco cultivados, que le dan un pie a la leyenda negra y que convierten a Hernán Cortés en genocida, cosa que es totalmente infundada. Que ha habido masacres, por supuesto, pero no genocidios. Y en cualquier caso, creo que es una pena que perdamos esta oportunidad de poner los puntos sobre las IES, pero bueno, es lo que tenemos. Creo que es una posición totalmente cobarde y que no hace justicia a la historia. Cierro paréntesis. Continuamos con Magallanes. Y vamos a poner una pantalla. No me pasa la siguiente. Ahora. Bien,
Bueno, pues continuando con Magallanes, quedamos en que Magallanes realmente lo que pretendía era llegar a las Islas de las Especias, a las Molucas, por occidente, por un paso que se figuraba que habría por algún lugar del continente americano, y de esta forma la corona de Castilla podía competir con la portuguesa, que ya se encontraba por la zona, porque había cedido al Índico, como todos sabemos, a través del Cabo de Buena Esperanza, se había ido asentando en diferentes lugares del continente asiático en plena ruta de las especias, lo que le estaba dando pingües beneficios, y no había más que ver a la ciudad de Lisboa cómo iba progresando gracias a todos estos beneficios comerciales. Bueno, al final hemos visto que fracasa la posibilidad de asentarse en las Molucas, y a pesar de que se mandan alguna otra expedición con Loaiza, donde muere Elcano, precisamente, y aquí va de segundo suyo, en pleno Pacífico, y otras más no consiguen asentarse en las Molucas, y finalmente Carlos I de España y V de Alemania va a ceder, digamos, la posesión de las Molucas a los portugueses a través del Tratado de Zaragoza, que consistía en la condonación de una deuda que tenía la corona castellana con la portuguesa de 350.000 ducados. Bien, aquí unas estampas que, bueno, más o menos comentan lo que he relatado. La primera misa en Cebú, por cierto, recordarán tal vez que hace unos 10 días aproximadamente, hemos podido ver en los telediarios cómo el Papa Francisco conmemoraba el 500 aniversario de la primera misa celebrada en las Filipinas, pues ya digo, hace muy pocos días. Aquí tenemos la muerte de Magallanes a manos de los indígenas de la isla de Mactán, y a la izquierda, no lo hemos comentado, tenemos al Santo Niño Jesús de Cebú, que fue una imagen, fue un hecho curioso, una imagen que Magallanes regala a la esposa del Rajá, y que curiosamente van a encontrarse 40 años más tarde los Legazpi y Urdaneta cuando llegan a tomar posesión de las Filipinas. Bueno, pues entonces, a partir de este momento, a partir de la expedición de Magallanes, van a venir otras expediciones que ya he comentado, pero cuando Hernán Cortés conquista Nueva España, desde Nueva España van a partir también otra serie de expediciones. Ninguna va a regresar al continente americano porque les era imposible encontrar la derrota adecuada, y en 1543, concretamente, Ruy López de Villalobos va a tomar posesión de las Filipinas y le va a dar el nombre que tiene actualmente, porque bueno, entonces era príncipe de Asturias el futuro Felipe II, de modo que le da el nombre de Filipinas, que luego deriva en Filipinas. Y en 1559, Felipe II piensa que realmente las Filipinas podía ser un buen lugar para establecerse, ya que es una zona interesante comercialmente hablando, muy próxima a las Molucas, por lo que posiblemente se encontrarían especias, y por otro lado geoestratégicamente muy interesante, ya que está muy cerca del continente asiático, con China y un Japón próximos del que se desconoce mucho, pero los informes que se consiguen sacar a los portugueses son de alto rendimiento comercial. Por otro lado, el Islam saben que va avanzando por toda esta parte asiática, y lógicamente había que poner freno y poder mandar a nuestros misioneros para evangelizar la zona. La misión era doble. Era, por un lado, asentarse en las Filipinas, tomar posesión, pero al mismo tiempo encontrar el tornaviaje, la derrota de retorno a Nueva España, porque no tenía mucho sentido asentarse allí si tenían que dar la vuelta al mundo para poder aprovisionarse y para poder comunicarse. De modo que esta era una misión muy importante que se le va a asignar a Urdaneta. Urdaneta era un cosmógrafo, matemático,
y piloto que se había pasado nada menos que una década en las Molucas. Por tanto, conocía bastante bien todo el tipo de corrientes, vientos, etcétera, de la parte esta del Pacífico, y tenía la teoría de que también consiguiendo latitudes norte se podría retornar fácilmente al continente americano. De modo que Felipe II le ordena al virrey de Nueva España, Velasco, que prepare la expedición y que le diga a Urdaneta que debe liderar la expedición. Urdaneta dice que él participa, pero de liderar nada, que Legazpi, que es un alto funcionario que fue alcalde mayor de la capital mexicana, que le parecía que era más oportuno para él, a pesar de que no tenía ninguna experiencia de navegación. De modo que comienza la construcción de 5 navíos, pero bueno, antes de empezar los navíos, vamos aquí, he traído un mapa, porque en primer lugar la gente está bastante floja de geografía y ya no digamos del Pacífico. De modo que de esta forma vemos un poco por dónde nos vamos a mover. Tenemos a la derecha, en naranja, el puerto de Acapulco, donde van a salir y entrar el famoso galeón. Y prácticamente a la misma altura, Acapulco tiene 16 grados de latitud norte, Manila tiene 15, con lo cual estamos prácticamente en el mismo paralelo. Cebú va a estar un poquito más al sur, dentro de las Filipinas, a la izquierda, y más al sur, ya en el Ecuador, tenemos a las Molucas. Como se verá, prácticamente están en el mismo meridiano próximo. Bien, pues este va a ser el recorrido que va a hacer el galeón. Y entonces tenemos que efectivamente se preparan durante estos 5 años 5 navíos. 2 naos de 500 y 300 toneladas, el San Pedro y el San Pablo. 2 pataches más pequeños de 80 y 40 toneladas, el San Juan y el San Lucas. Y una fragata de remos, con, en fin, un navío más pequeño. Y hay que pensar que en estas expediciones de exploración era importante tener navíos de poco calado que se podían colar por zonas donde los grandes navíos les era imposible. De modo que, bueno, una vez todo preparado, sale la expedición en noviembre de 1564 del puerto de Navidad, que estaba un poco más al norte de Acapulco. Pero va a ser precisamente Urdaneta, que es el que está, digamos, a la imagen, el que va a sugerir que se tome como puerto base Acapulco, porque está en un clima mucho más sano y desde luego tiene una bahía colosal, mucho mejor que la que puede tener Navidad. Y bueno, este es el motivo por el cual Acapulco va a ser el puerto base. Bueno, sale la expedición, lógicamente rumbo 270, poniente, y al cabo de 2 meses va a llegar a Guam, en las Islas Marianas. Marianas, que el nombre viene de Mariana de Austria, madre de Carlos II. Como veremos, estamos dejando nombres de raíz castellana por toda la zona del Pacífico y muchas van a aguantar todavía hoy en día. Bien, llegan a Guam, en Guam aprovechan para un descanso, para aprovisionarse de agua, leña, víveres, etcétera, víveres frescos, y de ahí saltan a las Filipinas y van a llegar precisamente a Cebú, donde había llegado previamente Magallanes. Bien, llegan a Cebú, ahí va a ser donde se van a encontrar al Santo Niño Jesús de Cebú. Van a montar una capilla en madera que posteriormente se fabrica en piedra y hoy en día todavía hay una basílica que se puede visitar y está ahí, ahí sigue estando el Santo Niño Jesús de Cebú, después de tanto tiempo. Bueno, pues llega Legazpi, que por cierto fue un fichaje impresionante porque este hombre, bueno, tuvo todo tipo de reconocimientos, incluso de los locales, que no siempre es fácil, porque realmente lo hizo francamente bien. Inicialmente hubo expediciones a las diferentes islas. Recuerdo que el archipiélago de Filipinas tiene más de 7.000 islas, aunque muchas son francamente diminutas. Y en cualquier caso, bueno, partieron ciertas expediciones para ir ocupando las más importantes. Mandaron expediciones a Borneo, a Molucas, a diferentes lugares.
y el memorándum que puede enviar Legazpi a la corona de Castilla era que, bueno, se encontraron una economía de subsistencia, la tierra no era muy fértil, pasaron una cierta hambre y en cuanto a especias, lo único que encontraron fue canela en la isla sur de Mindanao. Por otro lado, sí querían remarcar que en la isla norte de Luzón habían visto que había una producción de arroz importante en bancales que se daban en las montañas de la isla y que también habían observado un movimiento mercantil de chinos y japoneses con los indígenas, con la población local. Por tanto, sugería que sí, lo que se pretendía era potenciar el enlace comercial con los asiáticos, su recomendación era asentarse en la isla norte de Luzón, que estaba mucho más próxima al continente. Y este es el punto y hora en que la corona acepta y pues va a fundar la ciudad de Manila. No fue, digamos, muy cruenta, digamos, la batalla, o algunos conflictos, no solamente con los indígenas locales, sino con los piratas. Esta zona de las Filipinas estaba plagada de piratas, tanto asiáticos como islámicos. Bueno, pues aquí tenemos las Filipinas con un poco más de detalle. Aquí a la izquierda, con las flechas amarillas, pues señala lo que era Manila y un poco más al sur, Cebú. Por la derecha, a pesar de que se ve ahí una cantidad de islotes y da la impresión que nos podemos colar de levante a poniente por muchos sitios, la realidad es que hay dos pasos fundamentales, que son el estrecho de San Bernardino, que está ahí encima de Samar, y por donde entró Legazpi y previamente Magallanes, que es el estrecho de Sarigao. Bien, pues por el estrecho de San Bernardino va a ser por donde va a circular y va a salir el galeón de Manila en sus trayectorias anuales. Parte de Manila, atraviesa todo el estrecho, perdón, todo el archipiélago, que son unas 300 millas hasta llegar al estrecho de San Bernardino, y como lleva su tiempo el ir de Manila al estrecho, allí antes de salir a mar abierto es cuando aprovechan para meter más víveres frescos y agua y, en fin, lo que les pudiera hacer falta. Ya que luego vamos a ver que la derrota hasta América va a durar de 4 a 6 meses, que es mucho tiempo en la mar. Bueno, pues aquí a la derecha tenemos otro mapa antiguo donde se ven también con las flechas, pues lo mismo, Manila y el estrecho de San Bernardino. Y aquí tenemos también un mapa satélite donde se ve mucho mejor la bahía de Manila, ahí arriba a la izquierda, con la flecha, que curiosamente mantengamos la memoria un rato porque es que parece un calco de la de Acapulco, tanto en tamaño como en orientación. Bueno, pues aquí vemos luego el recorrido que tenía que hacer el galeón, que ya adelanto que aprovechaban mucho todo este recorrido para, por el camino, ir embarcando toda una serie de manufacturas y bultos que escapaban al control de la hacienda, con lo cual les salía, pues lógicamente, mucho mejor las transacciones económicas y perdía, lógicamente, la hacienda. El fraude con el galeón de Manila va a ser igual o superior que el de la carrera de Indias. Era el deporte nacional. Bien, Manila. Se funda Manila, efectivamente comprueban el tráfico comercial con los chinos, que en cuanto ven que los nuevos pobladores tienen un mayor poder adquisitivo, pues van llegando con una cantidad de juncos y de manufacturas superior. Estas venían pues de Japón, de la provincia de Fujian al sur de China, de Macao, de diferentes lugares. Y al fundar Manila se llega a un entente cordial con los locales y con los chinos que estaban por ahí asentados, porque conforme aumentaba el tráfico comercial, pues se iban asentando pues, representantes de estas gentes que se quedaban allí pues, para controlar el negocio. Quedaron en que los españoles iban a asentar intramuros, bueno, entre muros, lo que pudieran haber montado
que inicialmente serían unas empalizadas, y fuera se establecerían pues tanto los filipinos como los asiáticos que comerciaban con ellos. Este era llamado Parián o Chinatown. Bien, en estos momentos estaba gobernando China la dinastía Ming. La dinastía Ming que llevaba nada menos que 2 siglos en el poder. Luego más adelante hablaremos de la dinastía que le sucede, que es la dinastía Qing, que va a cambiar un poco el panorama. Bueno, pues por esta zona ya hemos dicho que estaba plagada de piratas y este va a ser el motivo por el cual el galeón de Manila, que por acortar un camino podía haber salido por la parte norte de las Filipinas, pues sin embargo prefiere salir por San Bernardino. Y a todo esto hemos dejado a Urdaneta al pobre en Cebú, porque claro, la otra misión importante era encontrar el tornaviaje. De modo que en paralelo, mientras Legazpi conquistaba tierras y preparaba Manila, Urdaneta se dedicaba con un equipo a preparar el navío mayor, el San Pedro de 500 toneladas, que era una nao, a carenarla, a prepararla para iniciar el tornaviaje. De modo que el 1 de junio se prepara una expedición, al mando iba un nieto de Legazpi y Urdaneta pues embarcó con otra serie de pilotos para tratar de llegar al continente americano. Efectivamente, lo primero que hacen, nomás salir por San Bernardino, es tomar un rumbo noreste y subir en latitud prácticamente casi a tocar con la costa japonesa. Una vez que llegan a las latitudes de 38 o 40 grados, entran en la corriente del Kuroshio, con no solamente corriente, sino también vientos popeles, y a partir de aquí, pues al cabo de unos 4 meses, concretamente en este caso inicial fueron 3 meses y medio, van a llegar a la costa de California, a la altura de Los Ángeles, y luego lo único que tienen que hacer es ir barajando la costa hasta llegar a Acapulco. Y cuando llegan a Acapulco, pues se encuentran, bueno, todo esto hay que decir que en la parte final de la navegación van a morir 16 tripulantes, entre ellos el maestre de la nao y uno de los pilotos más importantes, debido al escorbuto, ya que eran navegaciones largas. Por otro lado, llegan a puerto y se encuentran con la sorpresa de que se encuentran en San Lucas, que por cierto, no lo había dicho, lo digo ahora, cuando salió la expedición de Acapulco, a los 8 días, el San Lucas toma un rumbo extraño, la mar, las condiciones climatológicas no indicaban ningún contratiempo, por tanto se piensan que está desertando, se le hacen señales de que continúe con el grupo, pero estos desaparecen. Y mira por dónde, cuando llegan a Acapulco, se encuentran en San Lucas. ¿Qué ocurre? Que claro, el conseguir el tornaviaje era un éxito tremendo de navegación. Y estas gentes parece que lo que pretendían era, bueno, pues apropiarse de en fin, todas las loas y todos los premios que podía llevar este tornaviaje. Pero claro, en toda expedición, antes de la salida a la mar, se suelen entregar unos sobres lacrados a cada uno de los capitanes de los navíos para que si hay un temporal, hay niebla o lo que fuera, bueno, pues el clásico navío que de repente se encuentra en solitario, que sepa el rumbo que tiene que tomar y demás. Y es de suponer que Urdaneta, antes de la partida, aleccionó a los diferentes pilotos y capitanes para decir, bueno, si pasa algo, hay que tomar rumbo norte, en fin, todo este tipo de detalles. Con lo cual, el mérito del San Lucas, pues prácticamente desaparecía, ya que realmente el mérito era de Urdaneta. Bueno, como la cosa estaba entre premiarlos o meterlos en prisión, al final la cosa quedó en tablas y no pasó nada. Manila y Acapulco fueron los puertos base del galeón. El galeón tenía que aprovechar las condiciones meteorológicas de la zona
y partiría siempre de Manila, aprovechando el monzón de verano que correspondía prácticamente a finales de junio, primeros de julio. Y al cabo de 4 o 6 meses llegaba a Acapulco, siguiendo la derrota que hemos comentado. Ya hemos dicho lo de las 300 millas por archipiélago, y un hecho curioso es que normalmente, pues una semana o 2 antes de llegar a la costa californiana, solían encontrar un mar tipo sargazos, los del Caribe, y es decir, se encontraban muchas algas en superficie. Es lo llamada las señas. Con motivo de estas señas había una celebración parecida al paso del Ecuador, porque en este caso lo que se estaba anunciando era el fin del viaje. La gente se disfrazaba y bromas, como suele pasar en todos los cruces del Ecuador. Bueno, pues finalmente, una vez que se llega a la costa californiana, pues se seguía bajando por la costa. Normalmente, si había problemas del tipo que fuera, se podía, en lugar de ir hasta Acapulco, pues tomar uno de los puertos o apeaderos que había más cercanos, como San Blas, por ejemplo, e incluso a veces se daban unos cañonazos al tocar tierra, vamos, a pasar cerca de tierra, para que de esta forma los mensajeros acudieran tanto a Acapulco como a Capital de México, informándoles que el galeón estaba ya aproximándose a puerto. Esta escena que vemos abajo, pues es la típica de la feria de Acapulco. Aquí se desembarcaban todas las manufacturas asiáticas muy demandadas por los comerciantes que acudían desde la capital mexicana, y más adelante veremos que también vienen incluso del Virreinato del Perú, de América del Sur, ya que los precios que se encontraban y los materiales exóticos pues eran difíciles de encontrar en otro lugar. Por tanto, bueno, es una feria muy concurrida. Acapulco era un lugar inicialmente pues, de 4 casas, pero que con una feria de este tipo aquello se poblaba y se expandía de una forma puntual, pero de forma muy amplia. Y aquí tenemos pues el puerto de Acapulco, que recordarán era prácticamente una copia del de Manila. Era muy amplio, capaz, y además a comienzos del siglo XVII se construyó un fuerte que se ve a la derecha, en la parte norte, el fuerte de San Diego, que de esta forma daba protección, porque claro, hay que pensar que con el tesoro que traía el galeón de Manila, pues era una pieza muy codiciada por piratas y por corsarios. Por tanto, pues por lo menos Acapulco que quedara perfectamente defendida. Aquí tenemos una imagen más próxima del fuerte de San Diego, que, como digo, era vital para la defensa. Y aquí me he traído un mapa de Nueva España, de México, para explicar un poco el recorrido que tenían que hacer pues todos los productos que traían las flotas. Concretamente, a la derecha vemos en Veracruz, con la flecha amarilla, cómo ahí llegaban las flotas que venían de Sevilla y Cádiz, desembarcaban pues todo lo que traían para la feria correspondiente, y a base de mulos, luego de carretas, tenían que ir por Jalapa hasta la Ciudad de México. Este era un recorrido que no era nada fácil. Estamos hablando de 400 kilómetros, pero que tenían que subir de 0 a 2.000 metros, que da la altitud de la capital mexicana, lo cual no era fácil. Y una vez que la feria finalizaba en México, tenían que volver con lo que sobraba, y o bien se vendía por el resto del continente, o bien había que embarcarlo de nuevo de vuelta a España. Normalmente lo mío. Pero bueno, muchos de los que iban con los materiales querían regresar con la flota si era posible. Era muy normal que las flotas invernaran en Veracruz y aprovecharan para carenar los navíos para su regreso. En el regreso volvían pues con toda la plata correspondiente a las ventas que se habían organizado en las ferias, aparte de la plata de la corona, que como sabemos se quedaban con 1/5 de la producción de las minas de plata americanas. Abajo tenemos otra flecha amarilla, que es la de Acapulco. Todo aquello que no se vendía en la feria de Acapulco,
pues se llevaba lo mismo a México, en este caso el recorrido era algo menor, 300 kilómetros, pero seguían subiendo de 0 a 2.000 metros, que no debía ser ninguna tontería. Bien, pues antes de pasar a ver un poco el historial de este galeón de Manila, vamos a hablar de las pérdidas de buques por corsarios o piratas, que afortunadamente hubo pocas. Otra cosa es de pérdidas debidos a temporales, a varadas, etc. Hay que pensar que el archipiélago filipina era para la navegación muy traicionero. Había fuertes corrientes, había muchos bajíos y había que tener a pilotos de primera división para evitar, pues eso, el varar y quedarte listos papeles. Si todavía varaban en condiciones de que la marea subía y podían salir o quitando lastre, pues servía, pero había ocasiones en que varaban en rocas o lo que fuera y ahí se quedaban clavados y el buque se perdía. Bien, se perdieron 26 navíos a lo largo de estos 2 siglos y pico de Galeón de Manila. Sin embargo, por pérdidas de piratas y corsarios solamente ha habido en 4 ocasiones. En el siglo XVI, en 1587, el pirata inglés Cavendish capturó el Santa Ana. Cavendish acudía con 3 navíos y el Santa Ana iba acompañado de otro navío que se pudo escapar. En el siglo XVII no se capturó un solo navío. Y en el siglo XVIII, y coincidiendo con toda una serie de acontecimientos bélicos, se perdieron otros 3. El corsario inglés Rogers en 1709, en la guerra de sucesión a la corona de España. En 1743, el comodoro Anson, recuerdan la guerra del asiento, la de la oreja de Jenkins, en que Vernon mordió el polvo en Cartagena de Indias. Lo que pretendía Vernon, después de conquistar Cartagena de Indias, era hacer una pinza en Panamá, por Portobelo, con Anson, que vendría por el Pacífico. Como se estropeó la jugada, pues Anson por lo menos quería llegar a Inglaterra con las manos, digamos, llenas, y efectivamente le vino muy bien la captura del Covadonga. Y finalmente, el Santísima Trinidad, que era un gran navío de 2.000 toneladas y que fue capturado por una flotilla británica en un conflicto que se había iniciado con Inglaterra y del que el Santísima Trinidad no tenía ni idea. Imaginemos si las noticias tardaban en llegar a América, lo que sería mandar las noticias a Filipinas. De modo que esto no era una situación rara. Y ese también era el motivo por el cual, cuando la corona quería hacer partícipe de una noticia tanto a América como a Filipinas, no mandaban un mensaje, mandaban 3, 4 o 5 mensajes por diferentes caminos, porque claro, un navío se podía hundir, al otro lo podían apresar, total, que de esta forma había cierta seguridad de que llegara la noticia, digamos, al otro lado. Y aquí tenemos una bonita estampa de un navío inglés con un navío de la época de los Borbones. Vemos la bandera blanca de los Borbones. Y mientras aprovecho para hidratarme. Pues después de esta bonita estampa vamos a empezar a hablar del galeón en el sentido de que, bueno, en principio, ¿para qué servía el galeón de Manila? El galeón, básicamente, lo que servía era para apoyar el asentamiento en Filipinas, mantener las instituciones, aportar los salarios de, bueno, pues los militares, los misioneros y, bueno, toda la gente que se encontraba allí, además de suministrar, pues, toda la serie de productos demandados por estas gentes que allí no existían y que les mandaban desde Nueva España. Por otro lado, pues el galeón, lógicamente, aprovechaba la ida a Acapulco para llevar, pues, todos los productos asiáticos que eran altamente demandados y que les producían unos beneficios colosales. Por aquí llegaban, pues nos podemos imaginar, de la India venía algodón, venían marfiles, del sur venían las especias, del norte venían, pues, las lacas, sedas, muselinas, y de Japón pues venían las
también las lacas, cobre, hierro, etc. De modo que, bueno, pues el galeón tenía el mejor surtido y el problema es que luego vamos a ver cómo se va a limitar esta carga del galeón. En principio, aquí tenemos a la derecha pues una imagen de una serie de asiáticos en el que van a vivir en el que hemos llamado Parián. Bueno, pues aquí tenemos el Parián, que va a ser el Chinatown de Manila, y pues va a ser pues, el centro comercial, ya que aquí estaban pues, todos los artesanos. Llegaba un momento en que ya este Parián era vital para Manila, porque de aquí es de donde pues, podían conseguir pues, la mayor parte de lo necesario. Aquí tenemos otra imagen ya en color, y aquí quería hacer un comentario curioso, y es que cuando la dinastía Qing, a mediados del 17, ahora hablaremos de ello, expulsa del poder a la dinastía Ming, la dinastía Qing son manchúes, de modo que no quieren saber nada de los chinos. Y, por tanto, a todos los chinos que ahora se encuentran sometidos, pues los quieren marcar de alguna forma para mostrar que todavía había clases. De modo que a los chinos les obligan a raparse la mitad delantera del cráneo y dejarse una coleta. De esta forma quedaba claro quién era el chino, quién era el manchú. Y, por cierto, lo peor que se le podía hacer a un chino era tirarle de la coleta. Eso podía producir unas reacciones viscerales de lo más peligrosas. Y a todo esto, el problema que ocurría es que al poco de llegar, pues resulta que había 700 españoles y pues prácticamente 5 veces más de filipinos y asiáticos. De modo que a lo largo de una serie de años fueron saliendo una serie de decretos de expulsión de parte de este contingente asiático para que la proporción no fuera tan grande. De modo que, bueno, a cada decreto se produjo una rebelión, esta gente se negaban a salir de allí, a cada rebelión pues se lo ponía se trataba de sofocar pues manu militari, sin contemplaciones, con lo cual a lo largo de una serie de años ha habido miles de muertos en todo este tipo de rebeliones. Y el resultado final pues era que todo seguía exactamente igual. Todos sabemos que los chinos se multiplican pues como chinos. Por tanto, era difícil el reducir este porcentaje. Y normalmente, ya digo, de 1 a 5 o de 1 a 7. Concretamente, a mediados del siglo XVII, bueno, pues había concretamente el doble de asiáticos que de castellanos y 5 veces más de filipinos. Bien, cuando hablamos del galeón de Manila, también es conocido como el galeón de Acapulco y también como la nao de la China. Y la realidad es que hemos dicho que partían siempre a comienzos de julio, aprovechando el monzón de verano. Pero la realidad es de que ha habido años en que ha ido, pues eso, un galeón, que por cierto lo van a limitar la corona española a 500 toneladas, al objeto de que no haya demasiada cantidad que llegue a Acapulco y que vaya a perturbar las ferias que se celebraban en la capital mexicana. De modo que a veces partía uno, a veces partían 2 unidos, otras veces partían 3 a lo largo del año, en fin, a pesar de que, ya digo, que las condiciones a lo mejor marineras no eran las ideales, pero bueno, esto es realmente lo que ocurría. Y al hablar de nao de la China tampoco quiere decirse que siempre fuera una nao. De hecho, ni era galeón. Podía ser una nao, más adelante un galeón, luego pudo ser un navío, ha habido fragatas, ha habido pataches, ha habido urcas, en fin, todo tipo de embarcación, dependiendo del momento. Estamos hablando de 2 siglos y pico. Y a todo esto vemos que en la bahía de Acapulco se va a crear una especie de arsenal, Cavite, que va a tener astilleros, que van a construir unas embarcaciones muy sólidas, con las maderas filipinas que eran extraordinariamente duras, casi tan buenas, bueno, o más duras incluso que las del Caribe,
incluso podían realizar hasta montaje de artillería, porque aprovechaban el cobre y el hierro que llegaba de Japón, así como los artesanos que podían manejar pues, todos estos materiales. De modo que ya no solamente los cañones de estos navíos procedían de Cavite, sino que además se llegaban a exportar luego a fortificaciones del continente americano. El tema es que la importancia comercial del galeón de Manila fue increciendo y en tiempos de Felipe IV, a mediados del siglo XVII, pues el gobernador de Manila llega a decirle a la corona que verdaderamente Manila se ha convertido en la nueva Venecia, un emporio comercial sumamente importante. ¿Y entonces qué ocurre? Pues claro, que aquí tenemos por un lado el Consulado de Sevilla, que está viendo que aquí hay un tráfico comercial que le queda fuera de juego, en el sentido de que todo lo que se embarca en Manila y llega a Acapulco, pues lógicamente para poder comprar estos materiales tienen que dar la plata que ha salido de las minas de plata, que antes todo iba para Sevilla. De modo que ahora hay una parte de esta plata que sale para Manila y que luego vamos a ver cómo circula hacia el continente asiático. Y eso no le interesaba para nada al Consulado de Sevilla. La corona está de acuerdo en este punto y hora con el Consulado de Sevilla porque la plata, a ser posible, debía pasar toda por la península, ya que, bueno, pues los impuestos, todo eso iba engordando el tesoro. De modo que se empieza a limitar, ya he dicho, el tonelaje del galeón, pero luego la carga. La carga no se podía embarcar nada más que mercancías por valor de $250,000 de pesos, 250.000. Y en el retorno que venía de Acapulco a Manila, bueno, ahí va la plata correspondiente a las ventas de Acapulco, más el llamado situado, que eran los salarios de los funcionarios que estaban en Filipinas. Según el explorador prusiano von Humboldt, exagerando un poco la nota, decía que el retorno del galeón de Acapulco básicamente era plata y frailes. Bien, por otro lado, ya hemos dicho que efectivamente la ruta era Manila-Acapulco y que esta debía ser la única. Pero ya veremos a ver cómo al comienzo de todas estas operaciones no había nada legislado y se va a producir toda una serie de cruces, digamos, de derrotas entre el Callao y diferentes puntos del continente americano hasta Manila, hasta que se corta por parte de la corona. El fraude era continuado y la prueba del algodón de este fraude es que pues, a comienzos del siglo XVII la corona manda un visitador que se planta en Acapulco esperando que llegue el galeón. Y una vez que llega el galeón, todo parado, se desembarca todo el material y se observa que en lugar de haber un tope de 250.000 pesos en el tope de las mercancías, lo que había era pues 4 veces más que era lo que se había embarcado. O sea que 3 veces más de lo permitido había pasado de contrabando. Con lo cual hubo que, lo tomó la Hacienda y luego lo vendió por un precio que, ya digo, subía más de 3 veces el límite de la carga. Hubo miles de decretos limitando el tonelaje del galeón, la carga, que las rutas debían ser exclusivamente Manila-Acapulco, que no se podía navegar desde Callao ni de otros puntos americanos a Manila. Pero estos decretos en general iban a ser papel mojado. De hecho, lo normal entonces era obedézcase, pero no se cumpla. Claro, todo esto tenía un impacto en las flotas, en las ferias que organizaban las flotas impresionante. Porque, claro, esto ocurría en la capital mexicana, pero también ocurría en Portobelo, que eran las flotas que llegaban al continente sur, a tierra firme, llegaban a Cartagena de Indias y luego pasaban a Portobelo, en Panamá, para hacer la correspondiente feria. Los comerciantes de Perú, llamados peruleros, pues venían con su plata a Portobelo para comprar todo este tipo de mercancías que venían de Sevilla y luego de Cádiz.
Pero, claro, si tenían la oportunidad de ir a Acapulco o ir a México a hacer, digamos, mejores compras, pues a Portobelo lo que llegaban eran 4 gatos con 3 piezas de plata, lo cual pues arruinaba totalmente la feria de Portobelo. Y ese fue uno de los motivos por los cuales los galeones que partían para Cartagena de Indias, pues ya a comienzos, o mejor dicho, a mediados del siglo XVII empezaron a escasear y vamos a ver cómo ya en el siglo XVIII van a ser contadas las expediciones que llegan a Cartagena de Indias porque prácticamente no había negocio en esa feria. Bien, inicialmente, efectivamente, el gobernador Ronquillo, cuando todavía no había mucho legislado y que había estado en el Virreinato del Perú, hizo varios viajes, galeón, desde Callao a Manila con unos negocios impresionantes, incluso quería ir a Macao para conseguir allí los productos asiáticos y que le resultara más rentable, y todo esto fue vetado por la corona. Bueno, todo esto, ¿qué ocurre? Que en Manila los mexicanos, que no eran tontos, dicen, ¿por qué tenemos que esperar a que nos lleguen los productos aquí a Acapulco para comprarlos? Mandamos aquí unos delegados a Manila, que ellos lo compren directamente y nos sale mucho más barato. Con lo cual, pues los filipinos que vieron la jugada pidieron a la corona que vetara esto, porque claro, ellos ya que estaban allí, pues lógicamente que sean los que se beneficiaran del tema. Porque la realidad es que si pensamos en el tema claramente, la carrera de Indias, ¿en qué consistía? El consulado de Sevilla inicialmente mandaba delegados a México y a Perú para que desde allí controlaran con la casa madre, digamos, de Sevilla, pues todas las compraventas que se producían. ¿Qué ocurría? Que al cabo del tiempo, las gentes que estaban en México, que estaban en Lima, pues se iban desligando poco a poco de la metrópoli y llegaba un momento que ya había un conflicto de intereses y ya no trabajaban para Sevilla, trabajaban para ellos. Con lo cual, pues le plantearon a la corona el montar un consulado como tenía Sevilla. Y la corona, que sabía lo que ocurría, acabó por concederlo a finales del siglo XVI, 1592 y 1593, en México y en Lima. ¿Y por qué lo concedía la corona? Porque estas gentes de México y de Lima, que ya eran gente poderosa, con dinero, eran los financieros de la explotación de minas de Guanajuato y en México y de Potosí en el Perú. Y a la corona le interesaba que esto no decayera, que cuanto mayor fuera la producción de plata, pues muchísimo mejor. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que nos encontramos con un cuadrado y en cada vértice un consulado. Sevilla por un lado, Lima por otro, capital mexicana por otro, y los filipinos, los pobres, todavía no tenían consulado, pero bueno, pero tenían ahí, pues en fin, su nombre y su boquita para pedir, y en medio estaba la corona, que era el que tenía que repartir juego. Aunque inicialmente la corona la podíamos poner más próxima al vértice sevillano, porque lo que sí le interesaba era que casi toda la plata viniera por Sevilla. Bien, siglo XVII. En el siglo XVII, bueno, por cierto, aquí tenemos a la derecha un mantón de Manila precioso, que por cierto se llama mantón de Manila porque venía de Manila, pero este realmente estaba hecho en China. Bien, pues por tanto hemos visto que había un comercio entre los virreinatos que finalmente va también a ser vetado. Y aquí van a participar en este veto ya no solamente el consulado de Sevilla, sino también el de México, porque claro, los mexicanos veían que llegaban los peruleros a comprar a Acapulco o incluso a la capital de México y eran lógicamente competidores de ellos. Por tanto, en esta ocasión México estaba de acuerdo con Sevilla en que los peruleros se quedaran en Lima y que si querían que fueran a Portobelo. Bueno, la cosa fue que efectivamente se corta este tráfico comercial, solamente se permite que se mande de sur a norte productos agrícolas, concretamente vino y cacao con preferencia y también limitado. Podían ser solamente 400 toneladas. Pasa que, como ya digo, que aquí lo del fraude era continuo, ahí se mandaba de todo, hay embarcaciones que ocurre que no llegaban a Acapulco, pero llegaban a otros puertos secundarios y finalmente el tráfico se daba igual. De hecho, mucho de lo que llegaba en el galeón a Acapulco
sabían que el destino final iba a ser el Virreinato del Perú. Y llegamos ya a finales del siglo XVII, en el que, bueno, pues hay un declive en España que se traduce en una bajada en la economía. Empiezan a llegar franceses, que en ese momento estaban bollantes, a las costas del Pacífico del Virreinato del Perú, metiendo cantidad de contrabando, y es el momento en el que el virrey de Nuevo México le comenta a la corona que por qué no levantan el veto de comunicación norte-sur América, ya que en caso contrario serían los franceses los que salían ganando con este comercio. Una bonita estampa de un navío en pleno archipiélago filipino, en este caso es de la época de los Austrias, viendo la bandera. Y por último, en el siglo XVIII, tenemos que, bueno, en la primera mitad hemos dicho que los galeones que iban a Cartagena de Indias, pues prácticamente iban a ser contadas las ocasiones, y entonces lo que los va a sustituir va a ser navíos de registro. Navíos de registro son navíos que van navegando de forma independiente, con lo cual les permite una mayor velocidad y por tanto escapar a los depredadores. De esta forma se perdieron muchos, y llegaban también a puertos donde normalmente las flotas pues lógicamente no llegaban. De esta forma, el continente sur, Virreinato del Perú, iba a estar mucho mejor suministrado, con lo cual el galeón de Manila perdió ahí un poco de la carga que traía con destino al Perú. Y vamos a ver cómo a mediados de siglo baja un poco el galeón. Y me dejaba algo que tengo que comentar de mediados del siglo XVII. En el siglo XVII se va a encontrar a mediados de siglo un momento de apogeo. Pero después del apogeo normalmente viene el declive, como es lógico. Y entonces tenemos ahí un periodo crucial, 1639-1643. En 1639, ¿qué ocurre? Pues que los japoneses hacen un examen de conciencia y consideran que su terreno, su territorio es sagrado y que ahí no pone el pie un comerciante extranjero. Con lo cual expulsan a todos los comerciantes que entraban en su territorio, con lo cual pues los que se habían perdiendo sobre todo fueron los portugueses, que eran los que estaban inicialmente, y solamente los holandeses, que tienen una mano para el comercio tremenda, consiguieron ubicarse en una isla artificial que había en Nagasaki. Nagasaki, que por cierto se puede considerar de alguna forma fundada por los portugueses. Bien, todo esto afectaba de alguna forma al tráfico del galeón. 1640, esto puede sonarnos más. El conde duque de Olivares, Felipe IV, se rebela Portugal y se rebela Cataluña. Comienza el conflicto bélico, lógicamente hay un problema financiero consiguiente, y los portugueses que estaban afincados en Manila salen zumbando por si acaso, con lo cual se va a resentir esta pérdida, así como enlace con Macao y puntos donde estaban asentados los portugueses. Y finalmente, en 1643, es cuando la dinastía Qing desaloja del gobierno a la dinastía china Ming. Y por tanto, esto va a resultar en que se va a reducir de una forma importante el comercio de la provincia sur de Fujian, que era donde venían la mayor parte de los suministros a Manila. Bien, hemos comentado ya que ahora comienza el siglo XVIII con los navíos de registro. Hay una pérdida también del comercio del galeón a mediados de siglo. Hay una serie de cambios en el tráfico comercial en la época de Carlos III. Y en 1785 ya Patiño había potenciado mucho las compañías de comercio, que por cierto empezaron los holandeses, siguieron los ingleses a comienzos del siglo XVII, hicieron realmente unos negocios francamente importantes, los franceses los siguieron a mediados de siglo y aquí en España, por lo que fuera, no hemos sido capaces de arrancar con ellos hasta
la primera mitad del siglo XVIII, con la compañía guipuzcoana de Caracas. Finalmente, la compañía guipuzcoana de Caracas se va a refundir en la Real Compañía de Filipinas en 1785, que va a establecer una conexión entre Cádiz, Sevilla y Manila directamente, sin pasar por América y tomando bien Buena Esperanza o bien el Cabo de Hornos. Es la época en que llega el comercio libre, tanto para el Caribe como para puertos españoles, y lo mismo le ocurre a Manila. Es la época en que se empieza a explotar por primera vez el tema agrícola, que es importante, pero que no nos vamos dando cuenta, y ya había pasado lo mismo en América. Se empieza a exportar de Filipinas tabaco, azúcar, la copra, el cáñamo, etcétera. Y bueno, aquí tenemos una estampa del típico galeón que llega a Acapulco, con los chinos con su cucurucho en la cabeza. Y antes de finalizar, hacer un comentario que creo que es interesante sobre la plata. Bueno, las minas de plata, tanto en el norte como en el sur de América, empiezan a producir en 1570 y tantos en cantidades industriales. En el caso de China, está utilizando la moneda de cobre, que es la que tenemos aquí abajo, para sus transacciones comerciales, para los impuestos, etc. Pero en un momento determinado ven que realmente es muy fácil de falsificar y, por tanto, deciden pasarse a la plata. El problema es que no tienen minas de plata, con lo cual, inicialmente, pues aprovechan las minas de plata japonesas, que están produciendo un 10% de la plata mundial, utilizan la plata al peso, cantidades de plata, la pesan y eso es el valor. Pero luego van a ver que, al margen de que por los portugueses les va a llegar algo de plata, fundamentalmente con el galeón de Manila van a conseguir plata e incluso amonedada. Se amoneda tanto en las cecas de Lima como en la de México. Y aquí tenemos a la derecha un peso escudo de ocho reales de plata, que, como veremos, tiene ahí una serie de incrustaciones que son como patas de gaviota, que este es el resello para poder utilizar la moneda en China. Esta va a ser el dólar de la época, porque era la moneda más demandada a nivel mundial, tanto en el continente asiático como en Europa. Y a China, pues realmente se le puso un piso con toda esta plata que llegaba a través del galeón, que también podía llegar en lingotes. Pero es que en Europa, en el 16, las minas de plata habituales, que eran las de Tirol, Bohemia y Sajonia, estaban dando las últimas bocanadas. Y realmente el sistema comercial europeo estaba necesitando la plata como fuera. Con lo cual, pues esta plata que llegaba de América con las flotas, pues revitalizó totalmente la economía europea. Pero es que hay que pensar que la producción de plata americana era impresionante. Durante la carrera de Indias, los casi 3 siglos de carrera de Indias, han estado produciendo el 80% de la plata mundial, que es una barbaridad. Y, bueno, pues a todo esto, ya digo que un quinto de la producción de plata se lo quedaba la corona. Bien, por último decir que el valor de la plata en China era muy superior al que podía haber en Europa, ya que si la relación entre oro y plata en Europa era de 1 a 5, en China pasaba a ser de 1 a 10 o de 1 a 12. Este era el motivo por el cual las compras que venían de las mercancías asiáticas se podían comprar a tan buen precio. Y ya para finalizar, pues explicar que efectivamente hay que entender las disputas entre consulados, ya que era un cruce de intereses en el que, lógicamente, ahí la corona trataba de arbitrar un poco pues las medidas a tomar, aunque ya digo, ya se han visto que las medidas a tomar
en la mayor parte de los casos eran papel mojado, porque muchas veces los gobernantes eran los que participaban muchas veces en este fraude, y de hecho, pues muchas de los juicios de residencia que se celebraban cuando terminaban los mandatos los gobernantes, bueno, pues ahí se veía, eran todas las disputas, todos los pleitos que se habían planteado, y muchos de ellos, algunos acabaron en prisión, otros tuvieron que sufrir multas, porque ya digo que estaban totalmente involucrados. El galeón va a finalizar con la insurrección mexicana. De hecho, la fragata Magallanes, curiosamente llamada así, en 1811 llega a Acapulco y toda la carga va a ser incautada por los revolucionarios, y a partir de aquí las Cortes de Cádiz van a permitir que Manila siga enviando galeones. En cualquier caso, bueno, ya va a ser otro tipo de componente y de hecho, bueno, pues vemos como el galeón de Manila va a ser un vehículo con el que hemos podido transmitir al archipiélago filipina nuestra lengua, nuestra religión y nuestra cultura. En cuanto a la lengua, sabemos que 4.000 palabras del tagalo, que es bueno, inicialmente fue la primera lengua oficial de Filipinas, fue el castellano. El tagalo actual tiene, ya digo, 4.000 palabras en castellano y por tanto, pues todavía hasta la segunda mitad del siglo pasado el castellano se estudiaba en todas las escuelas. Parece que recientemente se ha vuelto a implantar. En cuanto a la cultura, bueno, pues las órdenes religiosas que partieron para Filipinas se encargaron de la educación de todos los indígenas, y no solamente se encargaron de la educación, sino que también aprendieron la lengua indígena para poder, digamos, convertir al cristianismo a todas estas gentes. Este es el motivo por el cual hoy la mayor población asiática católica de Asia es la filipina, con 70 millones de almas. Y en el aspecto cultural, decir que ya en 1611 los dominicos levantaron la primera universidad, la Universidad de Santo Tomás de Manila, que hoy en día sigue operativa. En el aspecto religioso, también decir que hay un hecho curioso, y es que ha habido una serie de ataques en 1645 de holandeses que pretendían expulsar a los castellanos de Manila para poder hacerse con el negocio comercial correspondiente. Y bueno, pues la flota que llegó se suponía que no tenía ningún problema para entrar en Manila y expulsar a los castellanos, ya que las defensas que se tenían entonces eran pues francamente escasas. Pero por una serie de matices y de problemas que no vamos a comentar ahora, finalmente consiguieron ser expulsados. Esto se consideró que había sido un milagro de la Virgen del Rosario, y a partir de esta fecha, todos los años se ha celebrado una procesión que se llama la Naval de Manila, y he traído aquí un cartel que, como vemos, es de hace 2 años, octubre de 2020, en el que se ve en filipino, que por cierto filipino es tagalo en inglés, en castellano, la Naval de Manila 2020, y abajo en inglés, un poco anunciando la procesión correspondiente. Con lo cual vemos que la huella española en Filipinas todavía hoy en día es presente. Y aquí doy por finalizado la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por esta conferencia tan interesante. Creo que todo lo relacionado con Filipinas es bastante desconocido por la mayoría de los españoles. Sí. Yo sugiero, a los que no lo conozcan, que cuando tengan ocasión visiten en Valladolid el Museo Oriental. En nuestra asociación, además, fuimos hace 4 o 5 años y creo que todos se quedaron sorprendidos. Son 18 salas las que hay llenas de objetos procedentes no solo de Filipinas, sino del sudeste asiático. Enrique lo ha apuntado.
y ha hecho el comentario también que había hecho el barón von Humboldt de que los barcos regresaban desde Acapulco a Manila cargados de plata y de frailes. La colonización de Filipinas, tengo entendido que fue principalmente obra de 4 órdenes religiosas: los franciscanos, los dominicos, los jesuitas y los agustinos recoletos. Los agustinos recoletos son los que han creado el Museo Oriental de Valladolid, que fue inaugurado en 1980 y tantos, pero que os recomiendo porque es una maravilla. Bueno, y después de esto, yo quería hacerle la primera pregunta a Enrique. ¿Hubo expediciones a las Molucas desde Filipinas? Pues sí. Efectivamente, bueno, hay que pensar que a partir de 1580 la corona, Felipe II toma la corona de Portugal y la de España. Por tanto, bueno, pues portugueses y españoles estamos un poco, como digamos ahí, hermanados, aunque había para algunas cosas algunas separaciones, pero bueno, pues había lógicamente cierta colaboración. De modo que en Molucas estaban los portugueses con sus fuertes y los holandeses, que desde que se había creado la Compañía de las Indias Orientales, pues estaban penetrando por todo el sudeste asiático. Bueno, pues llegaron a las Molucas, montaron también su fuerte y había pues, sus conflictos entre ellos. De modo que, efectivamente, durante un periodo de 60 años, pues partieron de las Filipinas toda una serie de expediciones que llegaron a montar fuertes para oponerse, y hubo sus conflictos, digamos, entre holandeses y castellanos y portugueses. Y, de hecho, ahí jugó un papel importante los caciques correspondientes, porque normalmente los caciques de la isla de Tidore estaban enfrentados con de la isla de Ternate, que era la que estaba al lado. Y entonces ya digo que durante 60 años pues hubo sus expediciones. Eran expediciones que partían anualmente desde Filipinas. Lo que pasa es que resultaba tan caro el llevar estas expediciones a las Molucas que llegó un momento en que se consideró que no era rentable y ahí finalizó todo. Gracias. No sé, Diego, ¿han entrado más preguntas por ahí? No. Bueno, pues entonces, muchas gracias a todos. Gracias una vez más al Colegio de Agrónomos, que nos ha dado esta facilidad, y a todos vosotros por asistir. Hasta otro día.